Continuamos junto a Muki Tenenbaum recorriendo, explorando la filosofía del desilusionismo. Estamos en medio de una discusión interesante sobre un tipo de sufrimiento muy particular, que está entre los sufrimientos que, según la teoría misálgica que ya hemos introducido, explican el comportamiento humano, y es el sufrimiento que llamamos sentimiento de culpa. En un video inmediatamente anterior, Muki hizo una introducción a su concepto de culpa, pero ahora yo le quiero preguntar por los mecanismos a través de los cuales lidiamos nosotros con la culpa. Bueno, este es un tema que las personas que viven en Francia, en América Latina, lo van a llevar al lado de la psicología freudiana, ¿sí? El tema de la culpa. Pero el tema de la culpa, básicamente, es un sufrimiento más. ¿Cómo lidiamos con sufrimientos? Tenemos 4 estrategias, 3 grandes y una chica. La primera es elusión. La segunda es alivio, aliviarlo. La tercera es distracción. Y la cuarta, que es menor, pero que en este caso va a ser muy relevante, es la resignificación. La resignificación del sufrimiento. Básicamente, ¿cómo hago yo para eludir la culpa? La respuesta es no haciendo lo que te da culpa. Así de fácil y así de difícil. Porque la gente no sabe lo que le va a dar culpa. ¿Sabe? Cuando hay algo seguro le va a dar culpa. Pero la culpa aparece, como la culpa es un sufrimiento un poco caprichoso, como no responde a la realidad necesariamente, sino a una lectura moral de la realidad, a una lectura de valores de la realidad, con valores, como es eso, es un poco más complicado, porque esa lectura puede ser distinta, puede ser aleatoria y además puede ser sorprendente. No es común que personas digan que les da culpa les dio culpa cuando una persona les señaló algo. Quiere decir que una de las formas también de eludir, es ignorar lo que voy a hacer. Pero eso, con ignorar lo único que logro es no tener miedo a la culpa. La culpa va a venir igual. ¿Sí? Es decir, como tengo miedo a la culpa y quiero hacer algo igual, aunque me dé culpa, bueno, lo ignoro, me hago el tonto. Pero básicamente la ilusión es muy difícil, si no imposible. La otra que tenemos es el alivio. Ahora es un problema, porque yo tomo una aspirina cuando me duele la cabeza, y cuando tengo hambre, como, y cuando tengo sed, tomo, y cuando quiero ir al baño, voy al baño. ¿Sí? A veces no puedo, a veces es más difícil, pero es fácil, ¿no? Tengo hambre, como, se terminó. Tengo dolor de cabeza, tomo una aspirina. Tengo dolor de cabeza más fuerte, tomo 2 aspirinas. ¿Sí? Por supuesto que si me acabo de golpear la cabeza porque me caí de un tercer piso, las aspirinas no van a servir, pero y hay otras cosas para ese sufrimiento. Están los sufrimientos del corazón, ¿sí? Es decir, y yo los quiero diferenciar de los morales. Entonces, si me deja mi novia, ¿sí? O si pierdo, se muere un familiar que yo quiero mucho, alguien que es muy cercano, ese es un dolor al cual el alivio es muy difícil también, ¿no? Pero sabemos, hay alivios para eso, la gente conoce condolencias, venir, hablar, etc. Estos ya se acercan más a la culpa, ¿sí? Estos ya son más de lo que me pasa que de lo que pasa afuera, ¿sí? Es como más subjetivo. En la culpa lo que probablemente el remedio que utilicemos, el paliativo, es lo que yo llamo la cámara de apelaciones. La culpa tiene inherentemente, tácitamente, se puede decir que hay categorías, que hay lugares en una escala, ¿sí? Es decir, yo siento culpa porque alguien hizo una regla o hay una regla que yo sigo, que es más importante que yo. Y tengo que buscar a alguien que me exonere. Así como siento culpa y me pasa en mi cabeza, entonces voy a lo de un amigo. Entonces utilizando el ejemplo que utilicé en otro video con la culpa, estoy caminando por la calle, hay una señora que está cargando 2 bolsas, una señora mayor que está cargando 2 bolsas en la calle, y yo no la voy a ayudar,
Y no, estoy cansado, no tengo ganas de ayudarla, se va. Yo empiezo a sentir culpa, no me lo puedo sacar el tema de la cabeza, llamo a un amigo, le digo, Florencio, por ejemplo, le cuento a mi amigo lo que pasó, y mi amigo va a decir, bueno, no, uno no es perfecto, no todos los días uno anda con ganas, vos siempre ayudás a la gente, una vez te podés dar un ejemplo, básicamente te absuelve, es como una cámara de apelaciones. Tu culpa, tu cerebro, tu conciencia fue la primera, fue el juzgado de instrucción, el juzgado cercano, y en la Cámara de Apelaciones te absuelve. Y si la Cámara de Apelaciones no te puede absolver, hay un paso más. En la Iglesia Católica está perfectamente armado, que se llama confesión. Yo voy a un cura y le puedo decir cualquier barbaridad que hice. Eso ya está, él me exonera, me hace decir esta cosa o la otra, Ave Marías, o no sé qué cosa se le ocurra al cura, y se terminó. Es decir, la Cámara de Apelaciones y la Suprema Corte, que en este caso es, los judíos lo tienen, ojo que los judíos y los musulmanes también lo tienen. Los judíos lo tienen en Yom Kippur, una vez por año, hay que esperar una vez por año para que se vaya la culpa, y los musulmanes también, una vez por año, un mes por año, que es el Ramadán. Entonces es exactamente la misma historia. Se le pide a Dios es decir, alguien te tiene que salvar de esta historia, y no sos vos. En cuanto a las otras dos formas de trabajar con esto, o de lidiar con el sufrimiento de la culpa, está la distracción. Y es cuando tenés culpa, te tratás de distraer con otra cosa. Podés tratar de distraerte con una muy buena película. Podés tomarte una droga. De hecho, el ibuprofeno y la aspirina, hoy hay varias investigaciones que dicen que justamente lidia con los dolores del alma, la culpa, el dolores sentimentales de los que comenté antes. Es decir, hay incluso una droga para eso, y hay, por supuesto, hay más fuertes, ¿sí? Hay calmantes, hay heroína, ¿sí? Es decir, hay muchas formas de lidiar, y la más común, la más famosa, perdón, no sé si la más común, la más famosa es el alcohol. Entonces voy y tomo alcohol y ahogo mis culpas en el alcohol. Esto lo conocemos todo. Finalmente está la posibilidad de resignificar. Y entonces yo hago el papel de la Cámara de Apelaciones para mí mismo, a veces. Bueno, la vieja esa siempre anda por ahí. Qué casualidad que cuando yo sale, ella anda con las bolsas. Yo creo que ella espera para ir a comprar porque me ve a mí, porque yo siempre le ayudo, y ahora me dice el tarado, ya estoy cansado que se aprovechen de mí, y hay más viejos y además esto me puede causar un dolor en el brazo que yo tenía, y no sé si no es un infarto. Resignificación. Ya lo que hice no solamente que no es malo, incluso es un poco de bueno, ya estoy enseñándole a una lección, incluso moral, ¿sí? De la culpa. Estos son los métodos. ¿Sentís que hay algo diferente en el funcionamiento de estos métodos ahora que estamos atravesando una pandemia global de coronavirus con todas sus consecuencias? Mira, es genial. El Estado te dice que te tenés que quedar en tu casa, y mucha gente se queda por culpa y no por miedo. Pero hay por tres motivos. Primero, por miedo a la pandemia, por miedo al Estado, que no es lo mismo, ¿sí? Y, por supuesto, culpa. Ya vemos lo culpa, la conciencia moral. Podés darle el símbolo más lindo que quieras, con un moño rosado arriba, si querés. Pero el Estado hace eso. ¿Y qué vemos? Vemos una infantilización, porque tanto se habla de culpa. La culpa es algo que básicamente nos atacaron, o con ellos nos persiguieron no poco en la infancia, ¿sí? Algunas familias más, otras menos. Depende de tu background, de tu fondo, de dónde venís culturalmente. Pero la culpa para lidiar con la culpa, entonces en este momento tenemos que cumplir con lo que nos dicen. Pero ayer, por ejemplo, dijeron ya se puede salir a correr. Y todo el mundo salió a correr. Vino la Cámara de Apelaciones y levantó la prohibición. Es decir, no puede ser que haya tanta gente que le guste correr. Ayer estaba todo el mundo corriendo. Pero ¿qué estoy diciendo? Hay una infantilización. Me dijeron que me quede, me dijeron que salga, salgo. Es decir, cuando me refiero a infantilización me refiero a la obediencia de un chico, ¿sí? Y con la culpa nos mantienen así. Pero todo esto funciona mientras que el Estado, o las personas que nos hablan, que no son Estados, porque
por supuesto, son señores que están trabajando ahí. Al final de todo el proceso hay un señor con un sándwich. ¿Sí? Al final va a estar siempre alguien. Pero cuando ese señor, si esa persona es consistente, va a tener buena respuesta con la culpa. La culpa va a empezar a flaquear cuando el otro pierde autoridad moral. Cuando uno te dice, no, así así, no, así así, no, así así. En algún lugar, Dios, el concepto de Dios, es eso con esteroides, ¿sí? Así perfecto y siempre. Yo creo que esto es, estamos viviendo eso en este momento. ¿Y qué secuelas van a quedar para nuestras cámaras de apelaciones y nuestros mecanismos para lidiar con la... Mirá, la Cámara de Apelaciones, si lo pensás... la culpa una vez que pase la pandemia? Si pensás lo de la Cámara de Apelaciones en sí, uno elige la que le conviene, la verdad. Sin saberlo, ignorándolo, ¿no? En general uno va con los amigos que le perdonan a uno cosas. No cosas que uno le hizo al otro, al contrario. No está buscando, sino a terceros. Así que yo creo que el tema es que las cámaras de apelaciones con esta historia van a seguir, yo creo que va a seguir funcionando todo igual. Lo que creo es que los temas que están en la culpa van a cambiar. Yo creo que el cambio climático no va a estar en el sistema moral de nadie. Puede que esté en un sistema... A ver, la pandemia, nunca nadie pensó en la pandemia en conceptos de moral, ¿sí? Mientras que el cambio climático es, si no, tenemos que salvar el planeta. Es decir, hay un comando moral con respecto al cambio climático que no la hay con la pandemia a largo plazo. Es decir, simplemente no enfermes a los demás. No es tan difícil, tienen razón además. Además se le pasó a ellos, le pasa esto en la cabeza de estos señores con un sándwich. Les ocurrió que yo tengo que salvar un planeta, que el planeta es mío, yo estoy a cargo del planeta. Todas esas cosas le pasa a ellos, pero sí lo lograron transmitir a la gente. Y lo que creo que va a ocurrir es que van a cambiar los temas. No hay lugar para tanta culpa. Entonces, ni los pingüinos, ni las ballenas, ni el cambio climático, supongo que ni los derechos de toda clase de minorías que ya no saben cómo dividir tanto a la humanidad, ya las minorías van a tener dos individuos, seguimos así. Toda esa historia va a desaparecer, porque va a haber lugar para las cosas importantes, y la culpa frente al hambre, frente a lo que le pasa al cuerpo, ahí anda, ¿eh? Si vos tenés ganas de ir al baño, vos tenés ganas de ir al baño. La culpa, es decir, es más poderoso, pero es un caballo que ha cabalgado mucho, el de la culpa. Lo han hecho cabalgar mucho, pero lo han hecho correr mucho. Buenísimo, gracias. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.